el vídeo y voy a... Buenos días a todos, buenas tardes, saludos desde Colombia, también desde España. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación, habilidades soft, habilidades blandas necesarias en la vida profesional del controller. Nuestros dos invitados, primero José Montesa Andrés, profesional de desarrollo de software y educación universitaria, y Santiago Pérez Castillo, gestor de proyectos en calidad de interim manager. Tenemos primero, vamos a dar la bienvenida a este webinar por parte de Antonio Antón Riera. Él es el director de la parte profesional de AICO Gestión. Antonio, bienvenido y te damos la palabra. Muchas gracias, bienvenidos a todos a este webinar. La importancia, de hecho, cuando vemos una empresa o una organización, es un equipo y este equipo entraría dentro de lo que llamaríamos sistemas complejos. ¿Vale? Cómo gestionar equipos se convierte en una habilidad clave, en una función primordial como es la del controller. Y dentro del concepto de equipo entra también el concepto de liderazgo. Y uno de los elementos esenciales de un líder es cómo comunica. ¿Vale? Todo vemos en los políticos la importancia de la comunicación. José Montesa, lo conozco desde hace muchísimos años, es un experto en teoría de equipos, y qué es decir de Santiago Pérez Castillo, el cual me enseñó a mí a cómo comunicar también hace unos cuantos años. Así que les doy ya la palabra porque sabemos que sois todos profesionales, que es ya al final de semana, que estaréis cansados y queremos generar en vosotros digamos, una inquietud por aprender sobre estos temas que son fundamentales, el trabajo en equipo y la comunicación. Cuando quieras, José, ya puedes empezar el concepto de... ¿Qué concepto tienes tú de los equipos? Muy bien, he tratado de ser un poquito disruptor y ahora cuando pueda compartir pantalla, no sé si puedo compartir ya. ¿Comparto? Ahora, Vale, sí, muy ahora bien. se ve. Bien, yo lo que he hecho ha sido rápidamente coger materiales de los que tengo por ahí generales y dices, bien, sé que os va a resultar un poco raro, pero yo creo que las cosas hay que empezarlas por el principio. Las organizaciones se crean para que alcancen unos fines, una misión. Estos fines los concretamos en visión, valores, y esto nos lleva a concretar unos objetivos. Hasta que no hay claros unos objetivos, realmente el trabajo de la dirección, bueno, sé que hay gente que me dirá que la estrategia es dirección, pero son los dueños los que van a marcar las líneas de la estrategia. Y a partir de aquí, las organizaciones buscan individuos a los que responsabilizarlos de que se alcancen los objetivos, a los que llamamos managers en general. ¿Y qué se exige de un manager? Pues lo más sencillo es que sean eficaces y que sean eficientes. Eficaz es que alcance los objetivos que se le han pedido. Eficiente, que consuma la menor cantidad de recursos posible. Yo a la gente le digo, de poco me sirven herramientas para ser muy eficiente si no soy eficaz. Así que la eficacia
hay que ponerla por encima de la eficiencia. Y la eficiencia es una cosa muy rara. Hablamos de eficiencia económica, de eficiencia humana, de eficiencia en tiempo. Me da igual que cueste mucho dinero, pero quiero que lo hagas rápido. Y para hablar de equipos, esto lo encontré por ahí, dije, esto no lo puedo dejar. Un proverbio africano dice, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Es decir, lo primero que tenéis que tener claro es que los equipos, en cierto modo, son una putada, porque me van a hacer ir más despacio que si voy solo. Otra cosa es que yo quiera llegar muy lejos. Si quiero llegar muy lejos, no tengo más remedio que ir en grupo. ¿De acuerdo? En grupo o en equipo. Bien, así que, ¿qué hacemos para trabajar en grupo? Pues lo clásico de divide y vencerás. Desglosamos el objetivo en subobjetivos, desglosamos el camino para alcanzar el objetivo en subtareas, ¿vale? Entonces, aplicando este divide y vencerás, todo va bien y asignamos a diferentes personas el trabajo. Bien, esto tiene un problema y es que hay que coordinar. Y aquí empezamos a hablar de cosas como el liderazgo. En el momento en que yo tengo un trabajo desglosado y varias personas haciendo partes de ese trabajo, es cuando debo de empezar a pensar, oye, ¿cómo se coordina todo esto? ¿Vale? Bien, Midberg cogió y nos habló de los mecanismos de coordinación y habla inicialmente de la adaptación mutua. La adaptación mutua es el equipo plano, el equipo que colaboran, que no hay un jefe entre ellos, se llama adaptación mutua, serían los pescadores posiblemente que vayan a la mar con poca gente. A continuación viene la supervisión directa. Aquí yo diría que es, así como en la adaptación mutua todos tienen que ser un poco líderes, y veremos más adelante qué características tiene un líder, en la supervisión directa es cuando hay una persona que supervisa el trabajo de los demás. Y claro, no es lo mismo que la gente esté haciendo el trabajo a regañadientes y a disgusto que lo haga con ganas de satisfacer a quien es su supervisor. Así que yo puse aquí un barco, podéis pensar en un barco pirata, ¿vale? Aquí los piratas están por ahí. El siguiente nivel de formalización fue la normalización de procesos de trabajo. Hablamos de, hoy este trabajo se hace así, la cadena de producción es así, la normalización de resultados. Yo puedo decirle a una persona, a una camarera, cómo se tiene que terminar una habitación cuando salga y como no sé cómo está cuando entra, decirle, cuando salga la habitación tiene que estar en estas condiciones y hacerle el check y decirle, has hecho tu trabajo bien. Normalización de habilidades. Aquí ya estamos pensando en esto que vamos a contratar a un médico y ¿qué tiene que hacer un médico? Pues no lo sé, pero esta persona tiene que tener este tipo de habilidades. Y por último, la normalización de normas. Aquí estamos hablando un poco de la cultura de la organización, el cómo se tienen que hacer las cosas aquí. No sé qué pensáis aquí del liderazgo, pero ¿pensáis que es muy necesario el líder aquí cuando está muy claro definido el proceso o muy claros definidos los resultados o las habilidades que hay que pedir? Poco podemos hacer. Y Antonio hablaba de Hitler y las normas y la normalización de normas, quizás que es lo que tiene la religión, es un espíritu, una cultura muy fuerte. Bien, aquí como veis el liderazgo quizás no sea muy necesario, un poquito, pero era mucho más necesario en la fase previa de supervisión directa. Y cuando evolucionamos a entornos mucho más complejos, otra vez nos vamos a equipos más planos en donde la adaptación mutua coge cuerpo. Con lo cual, otra vez, todos tienen que ser un poquito líderes, ¿vale? No me hace falta un superlíder, pero sí que todos un poquito líderes. Bien, he hablado de dos conceptos de complejidad e incertidumbre. Y complejidad, pues podemos tener complejidad en el objetivo. Es decir, voy a fabricar un aparato muy complicado, que hay muchas piezas, lo puedo desglosar y también tengo complejidad en el camino. Aunque sea muy claro qué es lo que hay que hacer, el camino es muy complejo, hay muchos pasos. A la complejidad la vamos a atacar con herramientas habitualmente duras, hard. ¿Vale? El desglose del trabajo, Taylor era un especialista en abordar la complejidad. Producir un coche es algo muy complejo, pero incertidumbre tiene poco,
porque o está bien puesto el pistón o no funciona. Siempre tiene que ser igual. Mientras que poco a poco se trató de normalizar trabajos en los que había incertidumbre. Puede haber mucha incertidumbre respecto a los objetivos a alcanzar. Todos habéis oído hablar de los proyectos ágiles, y es que yo no sé dónde tengo que llegar porque no está claro y me hace falta coger de la oreja al cliente usuario y decirle: cada paso que doy me tienes que decir que lo he hecho correctamente y decirme hacia dónde quieres que vaya, porque yo no sé dónde quieres que llevarme. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos tener complejidad en el camino. Aunque no estuviera muy clara el producto, yo no sé exactamente cómo conseguirlo. Aquí tendré que coger de la oreja a mis técnicos para llevarlos hasta donde tienen que ir. Es decir, nos encontramos con procesos y objetivos que pueden ser complejos o haber incertidumbre en ambos de ellos. He pintado de color verde que de la complejidad más o menos tenemos muchas herramientas hard para trabajar con ellas, modelos matemáticos y muy claros. Y la incertidumbre, el problema es que se trató de atajar con herramientas duras como la estadística, pero se quedó muy pobre, porque la estadística sola no me vale. Aquí aparece el desarrollo ágil y ese tipo de herramientas. Bueno, aquí hablo de dos palabras que luego definiré. Para la complejidad, lo mejor es un administrador, una persona que planifica y controla el trabajo, identifica tareas y hace que la gente haga las tareas como tiene que ser. Mientras que en la incertidumbre lo que me hace falta es un líder, es una persona que, como nadie sabe hacia dónde hay que ir, está todo el mundo nervioso, es una persona que tiene que aclarar los objetivos. Lo cierto es que si yo aclaro los objetivos, la culpa es mía si no llegamos. De modo que tú trabaja en lo que yo te digo porque yo estoy marcando el objetivo, lo estoy dejando claro y la responsabilidad es mía. Y la gente en todo caso necesita respaldos en estos entornos de incertidumbre, animar a la gente. Habías puesto a Hitler de ejemplo. Hitler se dice que es un buen líder. ¿Por qué? Pues porque la gente se encontraba en un sitio, en aquella época, muy malo en Alemania, y Hitler les prometía un futuro que todos deseaban. Y lo que había que hacer, pues igual muchos cerraron los ojos y dijeron: Hitler me ha prometido que me lleva allí, me pide que haga esto y yo lo hago. ¿De acuerdo? Así que tenemos esta transparencia, la saqué cuando alguien se rompió una pierna, ¿vale? Gestionar es hacer las cosas correctamente. Es decir, un gestor es una persona que se le encarga un trabajo y viene y me coge un lápiz y me puntualiza y me dice: tú me dijiste que hiciera esto y lo he hecho correcto. Liderar es hacer las cosas correctas, pero como nadie sabe lo que es correcto, igual un líder con toda su buen espíritu resulta que ha hecho cosas incorrectas, porque él pensaba que el futuro estaba hacia allí. Bien, no sé por qué se me va a muy grande. ¿Qué hablamos sobre el liderazgo? Pues hay quien dice que un líder es quien conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino a sus seguidores. Hay quien lo liga más a que yo no sé el camino que tengo que coger muy bien, pero decía Nelson Mandela, el verdadero líder es quien potencia las capacidades de su equipo y hace brillar a la gente. De modo que también dices: bueno, yo no sé dónde voy, pero a mi gente la tengo potenciada para que vayan hacia adelante. Cuando se habla de liderazgo, yo esa transparencia vi este chiste, y la frase la tuve que poner porque los líderes, pues como veis en este gráfico, dependen absolutamente de los seguidores. Hitler, posiblemente, si hubiera tenido una colla de judíos que le hubieran tenido que dar soporte, pues todos hubieran ido de la balanza. Y a algunos se le iría cuando viera por dónde iba. Pero quiero que veáis que el líder tiene que estar muy pendiente realmente de los seguidores, de qué cultura tienen, de qué cosas quieren, porque en el momento en que no le sigan, desaparece toda su influencia y ya veis el dónde puede acabar. Bien, así que con esto lo que veréis por ahí es que se habla de esto. Administración. Bueno, pues es algo relativo a la complejidad y normalmente son gente que aportan orden y coherencia, establecen planes claros, diseñan estructuras de equipo, monitorizan los resultados. Mientras que el liderazgo es alguien que afronta el cambio. Bueno, realmente se dice que afronta el cambio porque en el cambio hay incertidumbre. Lo que ha de afrontar un líder siempre es la incertidumbre. Me da igual que no haya cambio.
Podéis pensar en, pues no sé, en Rusia y con Putin, no sé si será un líder o no, lo verán allí como un líder o no, pero no está afrontando realmente un cambio. Es que ha habido una incertidumbre de si me atacan, no me atacan, qué he hecho, ¿vale? Establece una dirección, ¿vale? Y una visión claras. Y a la gente la alinea para que se alcance este objetivo, esta visión y misión que tenían. Este es una especie de chiste. ¿Qué es un buen gestor? Aquel que si le preguntan a alguien, oye, ¿cómo va el trabajo? Están construyendo una carretera en medio de la jungla. Y el líder dice, el mal no es la dirección correcta. Está preocupado porque la carretera llegue a su objetivo. Mientras que el administrador lo que me va a decir es, cojonudo, muy bien, 50 metros por hora. Está preocupado en la eficiencia. Estamos yendo rápido. Claro, pues, ¿por qué hoy en día se habla más del liderazgo? Porque desde cierto punto de vista, el liderazgo se asocia a la gente que ve hacia dónde se tiene que ir. Bueno, apoyado en lo que hemos visto antes, como veis, las organizaciones, esta es la estructura de Mizber, nos habla de que hay un núcleo de operaciones, la gente pueden trabajar entre ellos al mismo nivel, con lo cual hablaríamos de adaptación mutua en la línea inferior, y aquí, bueno, pues liderazgo, tienen que tener algo de liderazgo ellos. En la línea media de dirección sí que me hace falta gente que pueda liderar un poco a la gente que no está viendo el contexto. Y como veis hay una ideología que recuadra toda la organización. Muchas veces un líder va a ser innecesario cuando la ideología es muy fuerte. Si cogéis a un misionero que esté en medio de la selva, aunque no pueda hablar por teléfono con el Papa, ¿va a saber cómo tiene que actuar? La respuesta es sí. La ideología de esa organización es tal que no hace falta que consulten con nadie. Se van a la ideología y la aplican. Bien, así que la ideología también es un sustituto del liderazgo, de algún modo. No solamente lo que estaba diciendo a nivel bajo de procesos muy claros y bien definidos, etcétera, sino que la ideología dice hacia dónde se tiene que ir y en Médicos Sin Fronteras un médico ante un paciente sabe qué tiene que hacer en determinada situación. Bien, aquí había puesto un poquito para hablar de la adaptación mutua a la supervisión y lo otro. Cuando hayan preguntas lo podemos ver. Y cuando hablamos de las competencias o de las soft skills que necesita un líder, os vais a encontrar con esto. Y es que aquí nada más he cogido el Full Range Leadership Model por poner diferentes nombres a estilos de liderazgo, pero hablamos desde el liderazgo del laissez-faire, del liderazgo por ese... Bueno, este primero deja que la gente haga lo que quiera. Siempre se le tacha de que es inefectivo y no sé qué, pero pensad que estáis en un equipo de cirujanos de alto nivel. El coordinador de este equipo, ¿qué puede hacer? Poco. Tiene que dejarles trabajar a ellos, ¿vale? Bien, dirección por excepción es cuando yo tengo una planificación clara, se la doy a los trabajadores y tan solo intervengo como director o como líder cuando hay una excepción al plan. Oye, mira, ha ocurrido esto, ha dejado de funcionar y yo tengo que tomar decisiones. Recompensas contingentes, bueno, pues ¿qué haces tú? Y según lo que tú haces, pues es el pago por incentivos, cosas de ese estilo. Y ya llegamos a consideración individualizada. Este ya es transformador, es el que mira al trabajador, al colaborador, y lo que está haciendo es diciéndole, oye, pues te valoro como persona, etcétera. Bueno, vamos subiendo, la gente que proporciona estímulo intelectual, pero este tan solo ha sido una transparencia por hablar de diferentes modelos de liderazgo que existen. Cuando alguien me dice qué competencias ha de tener, te digo, dime qué estilo de liderazgo quieres que en tu empresa y te diré qué competencias ha de tener. ¿Vale? Bien, así que volviendo otra vez, perdona un segundo. Volviendo otra vez a lo de las personas, pues como veis, ¿cómo defino yo a una persona? Es que voy a apartarme el cuadradito a la izquierda. Tengo que las personas tienen unas competencias. Tengo a las personas que cada persona aporta en el trabajo, como veis aquí he puesto informática, una línea verde, esta T, aporta unos conocimientos técnicos específicos.
Y por otra parte, esta parte gris que le llamaban esta gente del T-shape, capacidades de colaboración. De modo que si yo en un trabajo necesito una parte de trabajo informático, una parte de trabajo médico, una parte de trabajo tal, pues podéis verlos como que necesito formar el equipo, que entre todos ellos tengan competencias suficientes para desarrollar el trabajo, lo que sería el hexágono este, y para que coja cuerpo, ellos han de tener estas competencias que aquí se llamaban de colaboración, que normalmente son soft skills, el saber comunicarse, trabajar en equipo, etcétera. ¿Vale? Bien, pues a la hora de hablar ya de las qué competencias debería de tener una persona, a mí este modelo me gusta mucho, no digo que sea completo, ni mucho menos, pero Stephen R. Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, nos propone este modelo de evolución, ¿no? y de competencias que ha de tener una persona. Y esta persona, su nivel de madurez parte debajo, es una persona dependiente, es un bebé que hay que darle del biberón, y si no tiene comida el bebé, ¿qué es lo que dice? Mis padres son malos porque no me están dando de comer. ¿Vale? El siguiente nivel es el de la independencia. Es el nivel de los 15 años. En los seres humanos es una época muy importante porque en las sociedades prehistóricas es el momento en el que las personas estaban mejor capacitadas para alargarse de donde estaban viviendo con sus padres a buscar nuevos territorios. Una persona de 15 años está a punto de desarrollarse. Pensar en los conquistadores de aquellas épocas. Y arriba del todo, el de interdependencia. Es cuando alguien se da cuenta de que ser independiente está bien, pero es mucho más interesante tener colaboraciones de otras personas para hacer mi trabajo. ¿Y cómo pasamos de un sitio al otro? Pues hablamos primero de victoria privada. La victoria privada, que es el triángulo rosa que veis hacia abajo, es cuando una persona, digamos, dice, he madurado, soy una persona que soy capaz de controlarme a mí mismo y que hago lo que yo quiero. De modo que, como veis, ¿qué características proponía este hombre? Pues bajo a la derecha veis fin en la mente. Quien no sepa dónde va a ir, difícilmente va a tener una victoria privada, porque nunca va a alcanzar nada. Ser proactivo, no esperar que ocurran las cosas. Yo quiero visitar Varsovia y ya me llegará un viaje a Varsovia. Y dices, coño, a ver, sé proactivo, busca ver viajes a Varsovia. Y en el triángulo de arriba de color naranja, priorizar las cosas. ¿Qué es más importante para mí? Porque voy a tener muchos fines distintos. Con esto llegamos a la independencia de como persona, no la independencia del niño renegón, sino la independencia de decir, mira, sé qué es lo que quiero, tengo ganas de trabajar y lo primero que quiero es esto. Y el siguiente triángulo de arriba, la victoria pública. La victoria pública es cuando yo soy capaz de colaborar con otras personas para alcanzar los objetivos. Primero, habla de ganar-ganar, es decir, él habla de negociar, hay que ser capaz de negociar con las otras personas porque cada uno tenemos unas prioridades, etcétera. Comprender y luego ser comprendido, realmente está hablando de la comunicación, ser buenos comunicadores, y para él esto requiere que la gente vea que se le ha escuchado antes de ponerse a hablar y sinergizarlo. Lo que hacemos todos, que lo juntemos. Esto me lleva a la interdependencia. Y afilar la sierra, pues va de coger y estar, digamos, mantener tu cuerpo en condiciones, tanto física como mentalmente, para hacer los trabajos. Y ahora llego al punto en el que yo me quedo paralizado, porque claro, Antonio me propone cuáles son las habilidades soft que necesitaría tener un controller. Y dices, ¿y qué es un controller? Porque aquí yo, un informático, más o menos lo he estudiado mucho. La primera línea es importante, capacidad de comunicarse de manera efectiva con los compañeros de trabajo y la gerencia sobre finanzas de negocio, justificar ciertas recomendaciones financieras. Esto lo he cogido de una página web de por ahí. Hay gente que incluye en los controles de hoy en día los niveles estratégicos de la organización, ayudar a elaborar la estrategia. Es una persona que dedica atención a los detalles, tiene habilidades matemáticas básicas, y esto es una traducción directa, imagino que complejas, ¿vale? Para hacer cálculos y estimaciones,
buena comprensión de las finanzas internacionales y fijaros la última línea que habla es gestión de organización y proyectos. ¿Por qué? Pues porque un controller va a ser responsable de su equipo de trabajo, ¿de acuerdo? De modo que aquí sí que vamos a poder hablar de muchas más habilidades. Y por último, dices, pues no sé yo qué habilidades debería de tener un controller, pero para que veáis un ejemplo, la gente de gestión de proyectos del Project Management Institute se sentaron y dijeron qué habilidades debería de tener un director de proyecto. Y bueno, pues aquí, como veis, en algunas pone auto, pues técnicas de reflexión y autoanálisis. ¿Esto le haría falta a un controller? No lo sé. La penúltima, conciencia de instancias que conducen a distracciones personales. Bueno, un controller es fácil que se distraiga en cosas y tal, y hay que decirle, oye, técnicas para autocontrol, o ser resistentes, o tener paciencia. ¿Hasta qué punto un controller le hace falta? Esto es algo que quizás sí que deberíamos de hablarlo. La retórica. Bueno, no sé si la retórica, la comunicación es una cosa, pero ya la retórica puede ser otra cosa mucho más allá. En la última que pone por aquí, comunicación, escucha activa. ¿Un controller debería de desarrollar su escucha activa? Pues son competencias, como veis, hay 60 y tantas. Equipos, ¿vale? Pues aquí pone equipos. Crear espíritu de equipo, gestionar a los equipos, conocer los modelos y roles que puede tener la gente dentro de un equipo, cómo reclutar un equipo y seleccionar personal. En fin, son cosas que yo entiendo que son necesarias para todo el mundo, pero igual habría que ver en un controller cuál es más necesaria. Bien, he tratado de ir como una metralleta. Antonio, no sé si tenéis alguna pregunta. Y porque no es una presentación cerrada de que quiera yo que hayáis aprendido mucho, sino exponeros mi punto de vista. No te oigo, Antonio. Abre el micrófono, Antonio. Yo me he quedado en cuanto a los líderes actuales, realmente me apuntaría al concepto de líderes los que dirigen la transformación de la empresa. Estamos en una época que todos oímos, que es la transición hacia la digitalización de la empresa, y eso implica un elemento clave que es la transformación de esa empresa. Y después, evidentemente, en problemas complejos, los equipos interdisciplinares. ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente conocer todo es imposible. Normalmente es un grupo de especialistas y el líder del equipo o el equipo lo que tiene que hacer es unir todos esos conocimientos en la dirección del objetivo. ¿Vale? Entonces, en función, lo que está buscando el líder, como has dicho muy bien, es la eficacia. ¿Vale? Evidentemente, hay líderes orientados a tareas y aquí sí que veo que muchos controllers son más líderes orientados a tareas, o sea, gestión de proyectos básicamente y tal, que los orientados a las personas. Y entra el tema de la cultura de empresa. Yo recuerdo los conflictos que teníamos entre Ford y Volkswagen en Palmela, precisamente por tener dos culturas radicalmente diferentes. Una era una cultura de fabricación y, entre comillas, yo diría eficiencia por parte de Ford, y la otra era una cultura de ingeniería, ¿vale? Que era la parte de, digamos, de Volkswagen. Esas dos culturas, cuando entran en conflicto, ¿quién tiene que solucionarla? Evidentemente es desde el alta. En aquel momento se decidió, digamos, precisamente era un psicólogo industrial el que lo pusieron de líder en Auto Europa para conciliar esas dos ideologías o esas dos culturas. Y después hay un tema muy importante en el tema de saber escuchar. O sea, que es lo que llamo yo el concepto de liderazgo situacional. Yo recuerdo una vez estaba de viaje y cuando vuelvo
me había dejado el teléfono y estuvieron una semana a intentar contactarme. Había habido un problema de comunicación en lo que es la unidad robótica de alineación de ruedas entre, digamos, lo que era el PLC y los ordenadores. Entonces, cuando llego, digo, a ver, todos, a ver, mira a ver si puedes solucionar este problema. Llevamos una semana sacando coches al parking y tal. Entonces dije, bueno, voy a ver cuál es el problema. Me fui con el técnico y me explica el problema y le digo, vamos a ver, tú este problema lo tuvimos hace 6 meses y lo solucionaste perfectamente. ¿Qué problema tienes ahora? Coño, que tengo todos los jefes aquí y todos me están dando ideas y directrices y no me dejan trabajar. Digo, vale, pues te voy a dejar trabajar. Puse una barrera y dice, de aquí para adentro no entra ningún jefe. Oye, a las 2 horas estaba solucionado el problema. El dejar realmente dirigir, y eso implica una dosis de humildad en cierto aspecto. A la persona que más sabe es fundamental también a la hora de salir de problemas concretos. O sea, es un tema evidentemente muy amplio. Enhorabuena, José. Y como dices tú, hay muchos tipos de habilidades soft que debemos de discutir dentro de AICO, dentro de PAICO, para ver los profesionales que forman parte de nuestra organización qué habilidades deben de poseer. Y ahí entro en un elemento que a mí me fue fundamental en mi carrera profesional, que es el tema de comunicación. ¿Sabes? Cómo hacer una presentación, cómo comunicar, cómo transmitir mis ideas o la idea que, digamos, el objetivo o el futuro. Y llegar hasta emocionar a las personas, porque en el fondo lo que buscas es el compromiso de las personas hacia ese objetivo que tiene, al final, es incluso emocional, porque si lo consigues, formas parte de un equipo vencedor. Y ahora ya sí que dejo parte, porque el experto en esto es Santiago y no quiero, digamos, explicar cosas que no sé. Adelante, Santiago, cuando quieras. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que no digas que no sabes porque sabes y sabes mucho. La verdad es que se te ve muy suelto cuando estás exponiendo tus temas. Y muchísimas gracias también a José, que la verdad es que me ha dado la entradilla o me ha dado, digamos, el punto y me lo ha dejado, pues como decimos en el fútbol, y ya que estamos a nivel mundial, botando en la línea de gol y ahora yo voy simplemente que tener que empujarla. Pues muchísimas gracias, vuelvo a repetir y encantado de estar con todos vosotros. Me voy a permitir compartir un poquito de mi presentación también. A ver, creo que ahora se podrá ver en pantalla. ¿La podéis ver todos? Sí, se puede ver. Vale, perfecto. Pues bueno, la verdad es que una de las cosas que cuando Antonio me lo comentó, dice, mira, vamos a hablar de un tema liderazgo con una persona como José que sabe mucho del tema y que va a comunicar conceptos bastante avanzados. Dice, vamos a necesitar complementarlo con la parte de no hay líder si no hay buen comunicador. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Con lo cual, son dos conceptos que enganchan uno detrás de otro muy rápidamente. Yo me dedico a una figura que es la figura del interim manager y es una figura que aquellos que no lo conozcáis, yo me integro en organizaciones con un objetivo concreto y para realizar un diagnóstico, un plan de acción y ejecutarlo. Entonces, como podéis ver, el tema de la comunicación, saber explicar a los demás qué es lo que vas buscando, qué es lo que les vas a plantear y cómo les convences para que luego lo lleven a cabo, pues es prácticamente algo fundamental, ¿no? Yo diría que crucial, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a ver digamos, en lo que sería a ver, que si esto funciona. Vale. En la presentación de hoy, pues un poquito me dieron los dos puntos sobre los que podíamos hablar. Es decir, vamos a ver cómo comunicar al equipo objetivos, planes de acción y resultados para convencerlos a actuar. Y la segunda parte que vamos a comentar, el segundo punto,
porque dentro de la parte de comunicación y presentación de ideas hay, vamos, pues prácticamente para escribir libros y libros y libros, es, oye, Santiago, ¿y cómo se aplican estas habilidades que hemos denominado soft, tanto en empresas industriales como en empresas proveedoras de servicios? Porque parece que tenemos algunas cosas que las diferencian mucho, pero vais a ver que a la fin y a la postre hay unas raíces que las unen en este aspecto. Bueno, vamos a entrar, si queréis, directamente en el primero. ¿Cómo comunicamos al equipo objetivos, planes de acción y resultados, pero con qué? Con un objetivo, con la intención o con el objetivo de convencerlos a actuar. O sea, esto trata de cómo hablar en público, cómo dar presentaciones de PowerPoint y otras metodologías de comunicación. Me voy a permitir, a ver, una pequeña reflexión. A mí me ocurrió y me ocurrió rápidamente y creo que a todos los que hemos tenido contacto con lo que es el mundo empresarial nos habrá ocurrido. O sea, nos pasamos un montón de tiempo analizando datos, viendo, preparando gráficas, consiguiendo llegar a unas conclusiones, proponiendo planes de acción. Y no sé si soy yo el único, pero creo que a más gente le ha ocurrido, por mi experiencia. Llegamos en el momento de la verdad, mandamos el informe, preparamos la presentación e incluso la realizamos y no se entiende como nosotros queríamos. Es más, me ha ocurrido a mí también. Teniendo el mejor plan, el mejor análisis, la mejor propuesta, al final no es la propuesta elegida. ¿Por qué? Porque ha habido alguien que ha tenido alguna habilidad de estas soft que llamamos, de hacerlo mejor que yo y, como decimos en España, llevarse el gato al agua y conseguir que sea su propuesta la que finalmente es la elegida. Y dices, ¿y por qué? Si la mía técnicamente era la mejor, mi mejor análisis, mi mejor propuesta, si es que al final conseguíamos incluso los mejores resultados. Sí, pero ha habido alguien que lo ha conseguido expresar y ha conseguido convencer a los decisores, a fin de cuentas, y esa es la propuesta que han conseguido, digamos, consensuado. Entonces, yo siempre digo que no es solo lo que dices, sino cómo lo presentas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los contenidos están muy bien, pero cómo los presente, en muchos casos, impacta y decide mucho más que incluso los contenidos que has preparado. O sea, puedes tener prácticamente el secreto de la Coca-Cola dentro de una presentación y si no lo haces bien y lo haces rematadamente mal, pasará desapercibido. Entonces, cuidado con eso, porque lo que podamos tener dentro hay que saber sacarlo y sobre todo hay que saber conseguir que llegue a quien queremos que consiga. Para mí es una de las frases que repito una y mil veces en todas mis presentaciones y en todos los equipos con los que trabajo. Señores, vamos a empezar a trabajar desde un concepto nuevo. Es decir, para mí la claridad lleva a la acción y la acción es la que nos va a permitir alcanzar los resultados. Pero si la claridad no es clara, valga la redundancia, la gente no va a entender ni lo que queremos de ellos, ni lo que quieres conseguir, ni qué pasos tiene que dar. Entonces, si no hay claridad, no hay acción. Y lógicamente, si nadie hace nada, las cosas tienen por qué cambiar. Entonces, esto es una parte muy importante, porque nuestro mensaje, nos guste o no, técnicamente puede ser perfecto, pero tenemos que darle el envoltorio para que la gente que nos está escuchando termine entendiéndolo bien. ¿Y esto cómo se hace? Os voy a dar una pequeña píldora, es decir, dentro de la formación que impartimos, hay un punto muy importante, es, oye, ¿cómo estructuro mi presentación, Santiago? Porque yo tengo muchas ideas y lo que hacemos en general, la mayoría de las personas, es volcar en nuestro PowerPoint, todo y una y otra vez, y al final se convierten en presentaciones a veces difíciles incluso de preparar y mucho más de entender cuando alguien lo ve por primera vez. Pues eso es exactamente lo que le ocurrió a una de las personas, uno de los directivos, una que se llamaba Bárbara Minto, que trabajaba en una consultora, vamos, de gran renombre, que se llama McKinsey. McKinsey es una de las consultoras que trabajan a nivel fundamentalmente de Estados Unidos, pero también a nivel global. Y Bárbara Minto se dio cuenta de que las presentaciones de sus colegas aburrían. Y cuando las presentaciones de sus colegas aburrían, los clientes se aburrían y no llegaban al final a las conclusiones. O sea, se perdían por el camino, literalmente. ¿Qué es lo que empezó a ver Bárbara Minto? Dijo, caramba, es decir, voy a ver cómo estamos preparando las presentaciones y se dio cuenta de que la mayoría
de la gente, y seguimos viendo un montón de gente que lo sigue haciendo igual, que prepara una presentación, lo hace de la misma manera. Y es básicamente como si cogiera el índice de un libro y empieza desde cosas muy genéricas, quiénes somos, cuál es la empresa, cuál es lo que nos hemos encontrado, y cuando llegan al final de la presentación, que es donde están las conclusiones y las propuestas y el plan de acción, ahí la gente ya se ha perdido por el camino. Literalmente se ha aburrido por el camino. Entonces, cuando llega, está con el teléfono móvil, con el celular, está hablando con la persona que tiene al lado o está probablemente respondiendo a sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta manera de preparar nuestras presentaciones nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque va de lo general a lo particular, desde lo que son el contexto, la situación, la empresa, vamos poco a poco condensando y vamos llevando de una manera lógica, racional, cartesiana y perfectamente estructurada a lo que queremos llegar. Perfil, yo soy técnico también, yo soy ingeniero, pero perfil marcadamente técnico como el que tenéis todos vosotros en el ámbito de los controles. Es algo que nos lo han puesto, nos lo han grabado a sangre y fuego. Es una manera deductiva de llegar a las conclusiones. ¿Qué ocurre? Que esa manera deductiva está bien, pero no para luego presentarlo. ¿Cómo deberíamos de presentar nuestra presentación, nuestro mensaje, para que eso resultara atractivo y la gente quisiera saber más y llegar al final de mis presentaciones con toda la ilusión del mundo y decir, caramba, qué bien me ha llevado? Pues muy sencillo, si no lo conseguimos, el peligro lo tenemos claro. La gente, conforme vamos bajando en nuestra presentación, va durmiéndose, va abandonando, va simplemente pasando a otras cosas. Y bueno, exageradamente se nos quedarían hasta dormidos si les damos el suficiente tiempo y llegamos a ser lo suficientemente aburridos. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues Bárbara Minto lo que hizo básicamente es escribir en un libro que se llama The Pyramid Principle, el principio de la pirámide, que además es un libro que ya no está, digamos, ni tan siquiera publicado, pero que por internet sí que lo podéis ver en inglés, dio la clave para conseguir invertir esta situación y dijo, en vez de empezar de lo general, de las evidencias, de los datos, de toda la parte genérica, lo que le dio es a esa pirámide la vuelta y empezó planteando el problema y la solución para que la gente que les estaba escuchando, a partir de aquí, estuviera deseando que argumentaras a ese problema cómo habías conseguido la solución. Y a partir de ahí bajabas detalle a detalle hasta apoyarlo con las evidencias y datos. ¿Por qué esto es importante? Porque primero, nada más entrar, das un golpe de efecto en tu presentación. Das un golpe de efecto muy potente y te aseguras de que la parte más importante de tu mensaje llega. Porque evidentemente al principio, si sabes manejar bien lo que es la situación de la atención de la gente, es el momento en el que más frescos van a estar. Problema, solución. Y a partir de aquí lanzo una serie de preguntas que me van a permitir entrar en todos los argumentos que he utilizado y al final apoyarlos con las evidencias y los datos. Es cambiar esa pirámide que tenemos normalmente de lo general a lo particular y empezar por lo particular y desgranar y abrir para llegar a lo general. Funciona y de hecho todas las personas que están en el mundo de la consultoría es uno de los modelos que les hacen estudiar, luego lo aplicarán mejor o peor, para presentar sus proyectos, sus conclusiones en el mundo empresarial. Probadlo, simplemente. Tened la inquietud, por decirlo de alguna manera, de preparar vuestra presentación y de darle la vuelta. Y veréis cómo gana muchos enteros. Muy bien, pues esa es la primera parte que os quería comentar. Vamos a ir al segundo punto. El segundo punto, estamos hablando de habilidades hard, habilidades soft. Estas habilidades soft, como es el tema de la comunicación, hay muchas más, pero la de comunicación ha aparecido bastante, digamos, a lo largo de la presentación que ha hecho mi compañero José. Es decir, ¿cómo se aplican estas habilidades soft tanto en empresas industriales como en proveedoras de servicios? A ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta.
queramos o no, voluntariamente o involuntariamente, en todo momento, por acción o por omisión, estamos comunicando. ¿Y eso qué significa? Que a veces comunicaremos cosas que queremos y a veces comunicaremos cosas que igual no somos conscientes que estamos comunicando. Ante una pregunta, si yo no respondo, no es que no esté comunicando. Yo ya estoy comunicando cuando no le contesto a alguien mi intención y es que probablemente no me interesa lo que me está diciendo. Entonces, aunque yo no exprese, yo puedo comunicar de mil maneras. Lo importante es entender cuáles son esos canales y sobre todo mi mensaje, cómo lo puedo hacer llegar a esas personas que quiero que me escuchen y que luego voy a conseguir que me escuchen. Eso es un poquito lo que quería traeros aquí. A ver, cuando tú tienes una presentación, cuando tú tienes un mensaje, en general, y si a grosso modo, me gusta siempre destacar que hay 3 grandes segmentos o 3 grandes duraciones, por decirlo de alguna manera. Lo que sería una presentación muy corta, de aproximadamente unos 30 segundos, una presentación que puede ser corta, que te dejan hablar aproximadamente unos 3 minutos, y luego lo que podríamos llamar una presentación larga, que puede ser 15, 30, 3 horas o incluso una formación de 4 o 5 días. El problema, ¿sabéis cuál es? Que la gente en general tiene un mensaje único y da igual si me das 30 segundos, 3 minutos o 30 minutos y más. Lo que hago es intento ir más rápido o más lento en función del tiempo que me dejan. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Nada. Porque no ajustamos los 3 aspectos fundamentales de un mensaje. Si no los ajustamos bien, no ocurre absolutamente nada. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir a alguien que transmita un mensaje? Fijaros, para los 30 segundos va a haber un formato y va a haber un objetivo. Para los 3 minutos el formato va a ser diferente y va a tener otro objetivo distinto. Y para las presentaciones largas, de 30 minutos o más, por poner un número, para que sea 30, 330, tendremos otro formato y otro objetivo. Y cada formato tiene un método distinto de construirlo. Y esto, os garantizo, el secreto está en prepararlo antes y tenerlo en tu mochila y para cuando te encuentres en la ocasión no tener que improvisar, sino tenerlo ya preparado. Y esa es la clave. Vamos a ver. Formatos de 30, 3 y 30. Fijaros, un formato de 30 segundos no puede tener un objetivo de convencer a nadie. A ver, sí, 30 segundos yo convenzo a un náufrago en una isla de si quiere que lo recoja o no. Y me sobran 29 y medio. Le digo, subes y aquel hace pum y se va corriendo. Pero porque lo está deseando. Pero alguien que fríamente no esté esperando tu mensaje, es imposible que tú en 30 segundos consigas que haga lo que tú quieras que haga. No eres capaz de convencer a nadie en 30 segundos. Por muy bueno que seas. Entonces, ¿cuál es el objetivo en 30 segundos? Ni más ni menos que alguien que va en su película, en sus historias, alguien que va buscando y de repente tú lo interrumpes su patrón de atención que se llama y tu objetivo en 30 segundos es captar su atención. Nada más. Capta su atención ¿para qué? Para que te dé juego para pasar al siguiente formato, que es el de, oye, yo en 3 minutos voy a tener una ventana un poquito más grande en la que le voy a poder contar algo. Tampoco quiero convencerlo en 3 minutos, porque seguramente no me dará tiempo, pero sí voy a tener una ventana un poquito más amplia que lo que me va a permitir es agitar su deseo. ¿Su deseo de qué? De saber más. Y cuando esa persona ya se encuentre suficientemente interesada por lo que tú le has ido contando, te permitirá pasar al tercer nivel, que es el de la presentación larga, en el que probablemente te dirá, ven el día X a la hora H y estaremos con mi equipo, tendrás una pantalla, tendrás una mesa y podremos hablar largo y tendido. Ahí es donde vas a tener todo a tu alcance. ¿Para qué? Para desarrollar tu argumentación y terminar llamándoles a la acción y que les puedas pedir qué es lo que quieres que haga. En inglés se llama el Call to Action, CTA. Esa es la idea. ¿Y cuáles son esos formatos, Santiago? Muy sencillo. Tú tienes un formato de 30 segundos que se construye de una manera que es el formato de promoción o en inglés se llama pitch. Son formatos cortos, formatos muy directos y con el objetivo, recordad, captar la atención, interrumpir el patrón de atención. Cuando pasas al siguiente nivel,
tenemos el discurso, típico discurso de la boda que salen en las películas americanas o inglesas, que alguien sale el padrino y va a dar un discursito, suelen ser aproximadamente de 2-3 minutos, no suelen ser más. El speech es lo que está dando él. Y aquí lo que hacemos con un discurso de 3 minutos en el que alguien se ha parado y te ha prestado temporalmente esa ventana de atención, lo que hace ni más ni menos es que agitas su deseo por saber más. Y si ya te deja, tenemos probablemente la ocasión en un día y una hora para hacer una presentación y ya tenemos otras ayudas, otros soportes que van a permitir todavía remachar más lo que va a ser nuestro mensaje. Un PowerPoint, incluso demostraciones o incluso dosieres o material que les podamos entregar, vas a tener a la gente mucho más atenta cuando se trata de una presentación. Como veis, 3 formatos, 3 objetivos y sobre todo 3 formas de entender la comunicación. De un mensaje que yo siempre digo, cuanto mejor lo tengas preparado con antelación, mejor te saldrá. ¿Qué ocurre? Que para mí siempre me gusta recordar algo. Los líderes son, como dicen en inglés, buenos oradores. Leaders are good speakers. ¿Por qué? Porque un líder que no pueda comunicar su visión, sus ideas, sus, digamos, pensamientos, sus objetivos, no puede guiar a nadie si no es capaz de comunicarlo. Pero al revés, si le damos la vuelta a la frase, los buenos speakers se convierten en grandes líderes. ¿Por qué? Porque cuando tú comunicas y la gente entiende lo que está diciendo, la gente te sigue. Entonces, leaders are good speakers, pero good speakers se convierten en leaders, become leaders. No lo olvidéis nunca. La habilidad de lo que es la comunicación es una, si no de las más importantes, yo diría, de las que no puedes dejar de tener en tu bolsa de herramientas cuando te quieres convertir en un líder. Yo siempre digo que esto suena bien, suena como que algo que se puede hacer, y yo siempre digo que no son las mismas dudas las que tenemos cuando estamos escuchando esto al otro lado de Zoom o sentados en nuestro sillón o viendo un vídeo, que las dudas que nos surgen cuando estamos en primera línea de fuego. Y cuando digo en primera línea de fuego es, tengo una presentación dentro de 2 semanas, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo planteo? ¿Qué dudas tengo? ¿Qué cosas tengo que hacer para la planificación, para la producción, para la puesta en escena? Salen muchas cosas. Por eso, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos generado una metodología paso a paso, que se llama presentología, la ciencia detrás de las buenas presentaciones. Y eso es lo que vamos a querer compartir con todos vosotros en los próximos cursos que Peiko sí os va a comunicar y que os va a decir, oye, si estáis interesados, será un placer que sigamos profundizando. Ha sido un auténtico placer. Espero veros más en las próximas presentaciones. Y bueno, espero que os haya aportado un poquitín de lo que para mí no es solamente un conocimiento, sino que es una pasión. Muchísimas gracias, Santiago y José. Realmente, para mí, y esto que he vivido mucho, situaciones como las que habéis descrito, las presentaciones vuestras yo las definiría como inspiradoras. O sea, realmente me inspiran a seguir trabajando en el tema de trabajo en equipo y en el tema de la comunicación. Y como has comentado, Santiago, esperamos que si la gente está interesada en estas habilidades soft, comuniquen con Peaico y nosotros les iremos informando conforme a la presentología que has descrito, los cursos que estamos preparando sobre estos temas. Muchas gracias. Y ahora preguntas, Jorge. He visto por ahí que Jenny tenía una serie de preguntas, o mira a ver. Sí, antes José levantó un momento la mano. No, José. era comentar que, por lo que decía hace un momento nuestro compañero, se dice que da igual, si tienes la mejor idea del mundo, da igual. Si no eres capaz de comunicarla, es como si no la hubieses tenido. Entonces, la importancia de las presentaciones, pues o de la comunicación en general, sea como sea, es muy, muy importante.
Vale, perfecto. Vale. Había una persona que decía, dice, de nada sirve saber hacer si no se hace saber. O sea, si no lo sabes comunicar, ¿no? Bien. Bien, por efecto del tiempo tenemos solo un par de preguntas, una para José y una para Santiago, pero antes de nada, pues agradecer a las personas que están conectadas y pues estamos grabando esta presentación para obviamente darle difusión por todas las plataformas de iCogestión. Así que obviamente pues estas ideas que se han comentado aquí, esta inspiración, como lo llamaba Antonio, pues se va a difundir mucho más. ¿Bien? Entonces aquí hay una pregunta, bueno, me llegó una pregunta, bueno, pero me llegó por otro lado, pues, bueno, aquí Santiago primero. Jenny pregunta, ¿cómo se puede proteger la idea cuando se presentan, por ejemplo, proyectos que puede estructurarse y mejorarse? Bueno, esta pregunta la entiendo yo desde la experiencia en presentación de proyectos ¿cómo se puede proteger dar esa idea? Además de lo que tú que montabas, ¿no? Hacerlo al revés. A ver, proteger una idea, una vez la dices, es como intentar proteger algo que has publicado en Internet, ¿no? Es decir, es difícil si no les haces firmar a los asistentes un NDA que se llama, un Non-Disclosure Agreement, ¿no? Digamos, un documento en el que comprometes a que la gente no divulgue lo que estás diciendo. Es complicado. A ver, yo siempre digo que siempre que tengas una situación, Jenny, en la que tengas en riesgo algo que sea estrictamente confidencial, yo lo que haría es que los llevaría hasta la puerta, abriría la puerta rápidamente, se lo enseñaría y diría, el que quiera más, por favor, ya en privado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú dominas el canal de comunicación. Ten en cuenta que lo que entregues en abierto o en público o en las redes sociales, tú ya le has perdido el control al mensaje. Y entonces lo que te interesaría es, si yo se lo he enseñado, por ejemplo, a Antonio, pues yo sé lo que le he dicho a Antonio. Si yo se lo he enseñado a José o se lo he enseñado a Jenny, yo sé lo que he comunicado con Jenny y con José. Entonces es importante porque lo que des en papeles, lo que envíes por internet, lo que envíes a través de correos electrónicos, no sabes dónde va a terminar. Por mucho contrato digamos, de confidencialidad que tengas. No sé si te he respondido, Jenny. A Sí, ver, sí, sí, Jenny. perfecto. No, y de hecho no conocía lo del documento, me imaginaba que existía uno de no revelación de información, pero pues no sabía que era como tan universal, porque sí, cuando no tiene una idea en proyectos, pues es fácil que se la apropie. Muy fácil. Vale, muchas gracias, Santiago. Para José, esta la tengo yo. ¿Qué es más fácil? Cuando estás enganchando a la gente, asegurarte que tenga estas habilidades blandas o formarlos en la empresa una vez que lleguen, o formarlos en estas habilidades blandas, según tu experiencia, ¿qué cosas pueden ser mejores? A ver, lo que se está dando ahora es una situación un poco extraña y es que hay muchas profesiones que están teniendo certificaciones profesionales. Y estas certificaciones profesionales van desde las habilidades duras, eres un buen director de proyecto, eres un buen tal porque sabes las cosas más o menos duras, pero también hay certificaciones que certifican que sabes trabajar. Yo no diría que la gente nace con habilidades, sino que se puede formar. El problema es que muchas veces hay gente que se niega a formarse o que se niega a ciertas cosas. Por esa razón yo creo que es cada vez más importante que en los procesos de selección seleccionar a gente con las soft skills ya disponibles. Otro tema es que tu empresa esté trabajando de una forma, cambie la forma de trabajo, con lo cual al cambiar la forma de trabajo es posible que las habilidades requeridas sean distintas y en este momento sí que tengas a personas muy competentes en tu entorno de trabajo, pero que le faltan algunas habilidades. Entonces aquí hay que formarlos. Pero si me preguntas si yo cogería a gente, dándome igual coger a Juan que a Pepe, cogería a Juan o a Pepe, que Juan no tiene las competencias soft y Pepe sí, te diría, pues las competencias soft parecen más difíciles de enseñar que las hard, que, pues bueno, a fin de cuentas son modelos matemáticos y son más fáciles de enseñar.
Por eso nos hemos centrado siempre en las hard. No sé si te he contestado o no, pero... Sí, sí, José, Yo, sí, José. si yo añadiría, fijaros, cuando lanzamos Auto Europa, contratamos a una empresa para seleccionar personal. O sea, teníamos que contratar unos 5.000, desde directivos hasta operarios. Y después de comentar con la empresa, digamos, el tema este de qué era importante en una habilidad tanto de operario como de directivo, el punto clave de la selección era el trabajo en equipo. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo consideraba que el trabajo en equipo era una habilidad que se podía entrenar después. No, se decidió. De hecho, teníamos un consultor que publicó un libro que se llamaba Empower Teams, que realmente nos cambió el modelo de lanzamiento. Porque una vez que sabíamos que la gente era capaz de trabajar en equipo, el tema era cómo estructurar esos equipos, cómo seleccionar a las personas en equipos que cumplieran ciertos objetivos. Y esto me llamó mucho la atención, porque se consideraba que el tema de trabajo en equipo era un tema más bien adquirido en los procesos de la infancia. ¿Vale? Hay gente que, digamos, es incapaz de trabajar en equipo y hay otros que solo, digamos, han nacido para jugar al fútbol, por poner un ejemplo, que es un modelo de trabajo en equipo. El paso siguiente, yo he vivido experiencias contrarias. Cuando empecé en Ford, allí las preguntas eran de tipo hard. Claro, luego, a medida que tú vas avanzando en tu nivel profesional dentro de la empresa, te empiezan a formar en características soft. Conceptos de liderazgo, conceptos de cómo se trabaja en equipo, qué tipo de equipos hay. Y, claro, aquello me hacía pensar a mí que estas habilidades soft, evidentemente, y voy a poner el ejemplo con el que lanzamos, digamos, la misiva, era que Goldratt me dijo en una comida en Madrid, me dijo, mira, el 91% del éxito profesional son las habilidades soft. Claro, aquello, yo después lo he pensado, claro, las habilidades hard las supones de la universidad. Un tío que sale, yo qué sé, un contable, coño, te sabe hacer una integración de balances o te sabe cómo registrar digamos, una transacción económica de un modo contable, pero no le han enseñado en la universidad esas habilidades. ¿Qué ocurre? Si tú tienes esas habilidades, bien sean innatas o adquiridas, cuando entras en una empresa, tienes una ventaja competitiva con respecto a las demás abrumadora. ¿Sabes? Porque lo primero, yo la primera vez que me quedé sorprendido es cuando me dijeron, Ale, eres gerente. Coño, ¿y esto en qué consiste? ¿Sabes? Porque me habían enseñado ser muchas cosas, pero no gerente. ¿Vale? Y entonces, pues claro, tuve que aprender sobre la marcha cómo era dirigir 200 personas en contabilidad. ¿Sabes? Yo digo, mi madre aquí, ¿cómo me aclaro yo con toda esta cantidad de gente? Evidentemente, las técnicas de trabajo en equipo, porque hay una parte que es técnica también, hay una parte que es emocional y hay una parte, como es el tema de, digamos, de comunicación, que las fui adquiriendo a posteriori, pero si las hubiera, digamos, tenido antes, mi vida profesional hubiera sido más fácil, hubiera alcanzado antes el estrellato, antes que estrellarme 4 o 5 veces. Entonces, por eso entiendo y quiero que la gente entienda que no es que las habilidades hard no sean importantes, son claves, es condición necesaria
pero no suficiente. Y entonces eso que no es suficiente es un tema que dentro del ámbito profesional tenemos que desarrollar. Bueno, y corto, porque esta es una gran propiedad de saber comunicar, saber cortar a tiempo. Muchas gracias, Antonio. Ya estamos terminando, ya estamos sobre el tiempo. Finalmente le damos la palabra al maestro Vicente Ripoll, que él es el director de AICO Gestión. Bueno, presidente, no me bajes de nivel, ¿eh? El presidente. Vale. Bueno, nada, nuestro presidente, la cabeza Jorge, de nuestra familia de AICO Gestión. Jorge, tienes que saber cortar a la hora en punto. Vale. No nos podemos pasar más de un minuto. Nos hemos Somos pasado controles. 7. Sí. Lo ha dicho Santiago, hay que en una hora saber comunicar. Bueno, muchísimas gracias a todos, José y Santiago, ¿vale? Que nos conocía. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado por aquí. Y sí, creo que, bueno, felicitar a tanto Antonio como Arturo, ¿no? Que sí que dirigen la parte profesional de AICO. Y nada, instarles a que empiecen a preparar cositas. Ya sé que estáis muy metidos en el tema de la formación, en el sentido más amplio de la palabra. Y nada, pues a continuar luchando y a continuar a sacar algún producto despacito y sin prisas, pero que sí que puedan dar valor añadido. Muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos a la próxima. Bye. Vale, muchas gracias. Vale. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Santiago. Y hasta una Gracias, próxima José oportunidad. Chao. Bueno, Gracias. hablamos. Hasta luego. Chao, maestro. ¿No está compartido? Muy buenos días para todos y para todos. Ahora sí le están viendo. Bueno, nos vemos. Ya te encuentro. Sí, señora. Voy a iniciar. Te voy a ceder la palabra. En ese momento puedes ver la presentación, como motivación, como